Queridos hermanos, me hacen otra pregunta interesante acerca de los dones, profecías, milagros, carismas, etcétera, que hay en las sectas protestantes. Y bien, primeramente, que quede claro que Dios fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre mi iglesia, no de mis iglesias. San Mateo 16-18. Y esta iglesia es, mediante los dos apóstoles, la que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, fueron confirmados en gracia, entendieron las escrituras y empezaron a predicar, enseñar y bautizar. Y todo lo que dice el Santo Evangelio, el Nuevo Testamento, se aplica única y exclusivamente a la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, en ninguna otra iglesia fundada por hombres siglos y siglos después. Entonces, todo lo que dice la Biblia se aplica únicamente a la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, cuando San Pablo, Gálatas 4:6 dice: Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Esto lo dice a los cristianos de la iglesia auténtica, verdadera, no a cualquier pobre cristiano engañado en una secta fundada por hombre. Cuidado. Todo lo que dice en la Biblia está dicho acerca de la iglesia auténtica, verdadera, católica y de sus hijos, no de cualquier secta. Cuando dice Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, lo dice a cristianos católicos, cristianos de la Iglesia Apostólica, no cualquier secta. El Espíritu Santo de Dios se recibe en la Iglesia Católica mediante el bautismo y la confirmación, y no de otro modo, ni en las iglesias humanas inventadas por hombres. Una iglesia inventada por hombres, bien, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Está bajo influjo del espíritu más maligno, pobres de ellos. San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Es gravísimo esto. 2 Corintios 11, 13, 14. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Satanás mismo se hace pasar por ángel de luz. Y en el capítulo 7, 15 a 24 de San Mateo, ¿qué dice Cristo? En el juicio final muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué contesta Cristo? Aléjense de mí, obradores de iniquidad, no os conozco. El catecismo, es decir, la enseñanza de la iglesia legítima, que viene de los apóstoles, catecismo llamado Concilio de Trento, porque fue redactado después del Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563, frente a Lutero, que clarificó la doctrina y rechazó los errores. Dice, en la parte del credo, cuál es la iglesia, una santa católica y apostólica, dice: el Espíritu Santo fue dado a la iglesia católica en la persona de los dos apóstoles. En esta iglesia quedó, y todas las iglesias humanas inventadas después están bajo el flujo de un espíritu maligno que no es el Espíritu Santo. Por esto caen necesariamente en errores graves de fe y de moral. Por ejemplo, esto de divorciar en las iglesias protestantes contradice el Evangelio. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces, las sectas protestantes actuales, por desgracia, son como casas con puerta y ventana abierta a cualquier animal salvaje que entra y hace lo que quiere dentro. Quiero decir, estas sectas no tienen ninguna protección contra el demonio. Habla mucho del demonio, es falso. El demonio anda suelto, como un ratón, brinca donde quiera que esté, influye. Santo Agustín dice: el demonio está atado únicamente en la iglesia de Dios, la iglesia apostólica, católica, la iglesia de 2000 años. Y lo que uno experimenta en las sectas protestantes no es obra del Espíritu Santo. Entonces el demonio puede hacer cosas buenas para engañar más.
Un malhechor, por ejemplo, que quiere matar a un enemigo, ¿qué hace? Le ofrece un pastel y pone sobre la pastel 1 gramo de veneno. La persona que come el pastel, pero no sabe que está intoxicado, entonces se intoxica con el pastel intoxicado. La Biblia es para Dios, sí, pero falsificada ya no es para Dios. Entonces, ellos utilizan la Biblia para su perdición. No hablo de cualquier pobrecito engañado que no sabe, etcétera, honesto. Hablo de la doctrina. Entonces, lo que uno experimenta en las sectas protestantes no es obra del Espíritu Santo. Aparte de la iglesia legítima, que es la católica fundada por Cristo mismo, ninguna supuesta iglesia fundada después es verdadera. Ni tiene Espíritu Santo ni puede darlo. ¿Por qué? Porque las sectas son fruto del orgullo, de la rebeldía de Lutero, y por lo tanto fruto de la carne, según San Pablo, Gálatas capítulo 5. Entonces el Espíritu Santo fue comunicado por Cristo a sus apóstoles, y los apóstoles lo comunicaron en la iglesia. Ahora, ¿quién puede dar el Espíritu Santo? Únicamente el sacerdote y el obispo. Nadie puede dar el Espíritu Santo si no es obispo y sacerdote. Por lo tanto, toda imposición de manos por cualquiera, aunque caiga, se desmaye, habla lenguas, se ríe como un loco, bien, o es un circo que están haciendo, o es una intervención diabólica, pero no es el Espíritu Santo. Que queda claro eso. No es el verdadero Espíritu Santo que actúa en las sectas protestantes. Dios no miente ni cambia. Fundó una iglesia, mandó su Espíritu Santo a esta iglesia, y en esta iglesia está el Espíritu Santo. Los falsos profetas, por desgracia, pueden hacer muchas cosas, como dije hace rato. Predicamos, profetizamos, lanzamos demonios, hacemos milagros. Váyanse, no os conozco. Ahora, el demonio le gusta hacerse pasar por Espíritu Santo, actuar sobre sus víctimas con cosas después son milagros, llantos y lágrimas. Puede hacerlo. Los ángeles malos, los demonios, no perdieron su naturaleza de ángel. Tienen conocimiento infuso, conocimiento de la naturaleza. En el exorcismo, el demonio habla el acento del lugar donde está. No importa. Los ángeles malos, por ser ángeles, tienen conocimiento de las leyes de la naturaleza, pueden actuar sobre nuestra imaginación, nuestros sentidos. De ahí los sueños. Muchos buscan sueños, etc. A veces es natural, a veces no hay nada, y a veces puede ser diabólico. Entonces, el demonio puede actuar sobre nuestros sentidos, puede incluso aparecer bajo formas diferentes. El hecho, por ejemplo, de sentirse bien, no es sobre el Espíritu Santo. El demonio puede procurar un tal sentirse bien, puede incluso ayudar para libertarse de unos vicios a cambio de perder la fe católica. Por ejemplo, una persona enferma, católica, llama a un pastor, va a hacer sus cositas, ya milagro sano, pero ¿qué iba a decir? Ahora va a bautizar protestante y deje la fe católica. Y bien, el demonio puede provocar un sentir bien, una cierta sanación por un momento, con tal que pierde la fe católica y perder esa alma. Dios nunca hace un milagro en favor de algo falso. Dios, que es verdad absoluta, santidad absoluta, nunca va a hacer un milagro verdadero en favor de algo humano falso. ¿Por qué? Porque no puede dar su autoridad divina a algo falso inventado por los hombres. Entonces, ¿hay milagros o no hay milagros en las sectas protestantes? Milagros en el sentido real, verdadero, no. Prodigios sí, y no siempre. Hay cosas de charlatanes, hay cosas de circo, hay cosas de comediantes que hacen cositas, pero milagros auténticos no hay nunca. Y hoy llaman cualquier cosa milagro. No es verdad. No es verdad. Por ejemplo, el demonio puede sin ningún problema hablar lenguas, hacer ciertas curaciones, tener visiones para engañar a la gente. Estas cosas no son milagros, sino prodigios. ¿Qué dice Cristo? Al final de los tiempos, el anticristo, Satanás, hará tantos prodigios que si fuera posible, los mismos elegidos, predestinados, caerán en la trampa. El hecho, por ejemplo, de no tomar, hecho de no drogarse, ¿no es milagro?
Un doctor ateo puede enseñar a un muchacho a dejar de tomar y drogarse. No es milagro. Entonces llaman milagro cualquier cosita. Esto no es correcto. A veces no hay nada. Es una cosa de autosugestión. Un médico ateo, dije, puede sanar un borracho, drogadicto. En las sectas hay cosas buenas y hay cosas malas. Las buenas son nuestras, las sacan de nuestro libro santo, y las malas vienen de ellas. Entonces, esto de tener visiones, dones, carismas, como dicen, ¿qué más? Etc. Buscan muchas de esas cosas. El demonio puede dar esos dones, puede actuar. El demonio es como un adúltero. Una mujer mala lo llama, se va corriendo, no le importa. Eso busca. El demonio puede hacer muchas cosas. Y las personas abiertas a dones, visiones, revelaciones, milagros, etc., el demonio fácilmente abre su alma y se hace pasar por el Espíritu Santo, porque el demonio nunca va a decir, soy el demonio que va al infierno. No, nunca dirá esto. Al contrario, se hace pasar por el Espíritu Santo. Puede actuar sobre nuestros sentidos, sentirnos muy bien, sentirnos muy bien, una paz. A veces yo hablo con gente que andan como zombies. Como de veras, algo no curioso, no. Los santos dicen, yo no quiero milagros, yo no quiero apariciones, yo no quiero dones. Cuando, por ejemplo, hablaban de dones, etcétera, San Felipe Neri, él que era un grandísimo santo, tenía esas cosas, no regañaba. ¿Por qué? Porque el demonio siempre puede poner su dedo. La fe no es cuestión de visiones, apariciones, dones, milagros, etcétera. No. La fe es creer lo que Dios ha revelado. Y yo creo lo que Dios ha revelado, porque Dios reveló. Dios no puede equivocarse, ni engañarnos, ni mentir. Un día hubo un milagro eucarístico, la hostia se transformó, no era visible. Todo el mundo fue a correr a la iglesia donde había ese milagro, y San Luis, rey de Francia, no fue. Y le preguntan, ¿por qué no vas? Si yo creo, ¿para qué voy? Yo sé que es el Señor. Yo sé que es el Señor, ¿para qué voy? No. Entonces ellos, como no tienen nada, entonces actúan sobre lo sensible. Y el demonio realmente anda suelto, puede hacer muchas cosas, hablar lenguas, llorar, adivinar, hacer muchas cosas. Cuidado. Al decir esto, rectifico, no hablo de cada pobre cristiano engañado, esas cosas, hablo de los líderes, los que inventan. Por ejemplo, en el año 1900, el pastor Parham, un pastor de Estados Unidos, quiso recuperar los dones del Espíritu Santo de Pentecostés. No inventó nada. Esos dones los tenemos en la confirmación. La Pentecostés de cada católico es su confirmación. Recibe el mismo Espíritu Santo sin los elementos externos ruidosos, pero recibe el mismo Espíritu de Dios con sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor del Señor. Recibe aumento de la gracia, de la santidad. Recibe realmente el espíritu de fortaleza, pero de una manera silenciosa e invisible. Mientras que los protestantes quieren cosas visibles. Entonces ese pastor quiso recuperar eso, pero nadie da lo que no tiene. ¿Qué puede inventar? Nada. Entonces inventó un rito. Una pobre mujer se prestó a su juego y se empezó a hablar lenguas, etcétera. Después penetraron todas las sectas llamadas pentecostales. El demonio anda suelto, hace muchas maravillas, a tal punto que hace los elegidos que están tentados de cierto modo, y después penetró la misma iglesia católica mediante lo que llamamos carismáticos. Pero es origen turbio, cuidado. No digo que esta persona eso es mala, digo, son víctimas de una infiltración que no es correcta. Entonces, queridos hermanos, en conclusión, dones, carismas, visiones, revelaciones, hablar lenguas, etcétera, todas las cosas son muy peligrosas. El demonio los otorga a los que les piden, pero cuidado, esto cuesta muy caro. No dejarse engañar por esas cosas. Dios nunca hace un milagro verdadero en favor de algo falso. La única iglesia de Dios es la que tiene 2000 años, la católica. Todas las demás, por desgracia, tienen la puerta abierta, frente al demonio, abierta la puerta, y puede hacer muchas cosas mediante ellas. Por eso nunca dejarse poner manos por esas juntas, nunca buscar esas cosas, es súper peligroso. Cuidado.